Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a La Quinta Pata, este espacio plural donde debatimos con información y con respeto sobre todos los temas de la actualidad. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Damián. Y hoy vamos a estar hablando de tarifas. ¿Qué vamos a hacer? Porque el gobierno nos dice a los consumidores que tenemos que pagarlas. Sin embargo, hay fallos judiciales que avalan hacer lo contrario. También vamos a estar debatiendo de un nuevo traspiés o marcha atrás del gobierno y está vinculado con la gobernadora María Eugenia Vidal y un decreto que ponía límites a los periodistas a la hora de divulgar información de las declaraciones juradas de los funcionarios. Comenzamos con el primer tema de la noche y lo hacemos con esta fotografía que la difundió un diario italiano, La Stampa, la imagen del Papa Francisco con el juez Casanello, una imagen de la reunión que ocurrió la semana pasada en el contexto del Congreso sobre jueces, con jueces, que se organizó en el Vaticano. Jessica Bossi, buenas noches. ¿Qué sabemos de esta foto? Buenas noches. Así como decías, trascendió hoy la foto, la divulgó un medio italiano especializado justamente en temas del Vaticano, que es Vatican Insider, y es una foto que la podríamos titular como apoyo divino, digamos. Es una foto muy fuerte y con mensajes. Vamos a contar una cosita, que es que quien organiza esta cita entre el Papa y el juez Casanello, que es el juez de las causas calientes, tienen la causa de Lázaro Báez, la causa de Mauricio Macri vinculada a los Panama Papers y la de Time Warp, que involucra a funcionarios porteños, o sea que tiene, digamos, causas sensibles. Y narcotráfico, ¿no? Y narcotráfico. Claro. Bueno, quien organiza, quien le avisa a Casanello poco antes de salir de Buenos Aires que va a tener una cita con el Papa que él no había gestionado particularmente, es Gustavo Vera, que es legislador porteño, amigo del Papa, que está muy abocado, y por eso lo conoció cuando era Jorge Bergoglio aquí en la Argentina, los temas de lucha contra la trata, narcotráfico, etc. Bueno, Casanello obviamente lo tomó muy bien a esto. Quienes hablaron con Casanello ahora está en Suiza. Pero perdón, ¿Casanello había solicitado esa entrevista o el Papa pidió recibirlo? No, el Papa pidió. A ver, la información que tenemos es que el Papa, a través de Gustavo Vera, ¿y por qué lo nombra Gustavo Vera? Es un personaje importante en este tema, porque han encontrado con Casanello un, vamos a poner entre comillas, enemigo en común. Un enemigo que no es un enemigo menor y que se trata nada más y nada menos que de Jaime Estiuso. Perdón, no sé si les suena. hay que pedirle disculpas a Juan Casanello, Augusto, entonces. buenas noches. Estaba ansioso por aparecer. Perdón. Bienvenido. Buenas noches, gracias. El último en No, debutar. pregunto si los medios de comunicación, la oposición, incluso el oficialismo, la oposición, que hablaron de Casanello como una tortuga, ¿no? Que trataban de menospreciar su trabajo. ¿Hay que pedirle perdón después de este llamado del Papa, de este apoyo del Papa? No sé, digo, No, pregunto. que el Papa lo apoye no vale a su gestión judicial tampoco. No, pero digo, se lo estaba tratando con con palabras bastante duras. Digo, tortuga le decían, ¿no? Sí, pero que el porque Papa decía vale que su demoraba gestión. causas contra el La anterior causa, gobierno. la por ahí lo causa está de la corrigiendo. ruta del dinero acá, ¿no? Sí, que Por ahí aceleró. está enderezando la investigación, o sea, no sabemos lo que habló. Igual, Jessica, habías marcado ese enemigo Sí, como a un ver, Estiuso. el enemigo, trascendieron dos cosas yo rescataría dos palabras de la reunión. Por un lado, lo que le atribuyen al Papa haberle dicho a Casanello, que es coraje, siga adelante, vaya a fondo con todas las investigaciones. Y lo que dice, lo que plantea Casanello en esa reunión, es que lo que está pasando en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero es que hay operaciones en su contra, y él habla directamente de servicios de inteligencia. Sabemos que se difundieron presuntos llamados de Casanello activados en la zona de Olivos. Se difundió un audio en el que Lázaro Báez, hablando con una abogada, plantea que el juez pidió sobornos. Sí, todo eso igual lo niega Casanello, ¿no? Todo eso lo niega y dice que son operaciones y que ese modus operandi es el de los servicios de inteligencia. Y lo menciona directamente a Jaime Estiuso, a quien él investigó por enriquecimiento exactamente. ilícito. Y la denuncia la había hecho Gustavo Vera. Y la denuncia la había hecho Gustavo Vera. O sea, no es... Digo, acá estamos atando distintos eslabones, porque no es menor, y la verdad es que el gesto del Papa... A ver, un dato. El Papa recibió antes de esa cumbre en el Vaticano a 3 jueces. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a la jueza María Romila Servini de Cubría y a Casanello. Fueron muchos otros jueces. Claro. Y él tuvo el gesto de tener reuniones privadas con ellos 3 jueces. Bueno, cambiamos un poquito de tema porque acá Cecilia Bufflet, buenas noches, me prometió que estuvo en La Rosada y que me va a decir qué está pensando Marcos Peña. Bueno, Marcos Peña dijo públicamente que hay que pagar
las tarifas de luz y de gas tal como llegan a las casas, a pesar de lo que dice la justicia. Es lo que la cuestión que preocupa hoy al gobierno en relación a la cuestión tarifaria, la cantidad de medidas judiciales que se han... Cecilia, pero pienso, ¿no?, que el gobierno diga que hay que pagarla cuando uno piensa que la justicia ya está avalando no hacerlo. ¿De verdad el gobierno cree que la gente voluntariamente, y encima si le cuesta hacerlo porque el bolsillo no alcanza, va a pagar de motus propio? La verdad es que le preocupa mucho porque el 46% de la baja de subsidios que había habido en el primer trimestre del año tenía que ver con estas tarifas, con las energéticas, porque la baja de el aumento de las tarifas del transporte no implicaba una baja de los subsidios. Estas sí, y es clave para eso. Ahora, mientras el gobierno nos pide esto públicamente, sabe que las empresas le anunciaron ya a toda su estructura que se suspende. Por ejemplo, en el caso de la empresa Camusi, que es la distribuidora más grande de gas de la Argentina, tiene la región centro y la región patagónica, suspendió la facturación y suspendió los cortes. Le avisó a toda su red que no va a haber ni facturación ni cortes hasta que no esté el nuevo esquema tarifario. ¿Y vos sí vas a pagar? Y yo veré cuánto llega mi factura. Todavía no llego a casa. El problema es no quedar en el veraz, ¿no? Sí. Digo, porque Bueno, después tan de ahí cuesta mucho rápidamente no salir puede pasar. Y después pedir un crédito en un banco, por ejemplo, es imposible si tenés en el veraz. Sí, absolutamente. Pero saben desde el gobierno, lo que dicen en el gobierno es que las empresas tienen la decisión de ser laxas con el tema cortes. Bueno. No lo pueden decir públicamente porque estarían invitando a que no paguen, pero para eso te entienden que tenemos a vos. la sensibilidad social es muy alta y no se pueden dar el lujo de cortarle a alguien que deja de pagar un bimestre. Ignacio Liberador, buenas noches. ¿Cómo están? Hay una medida también que pone bajo presión a la clase media. En estos momentos hoy trascendió que la AFIP no va a actualizar los topes de las categorías para los monotributistas. Esto recae sobre 10% de los trabajadores en la Argentina. Lo que le va a hacer es aumentar el tamaño de los impuestos que está Nacho, pagando. ¿qué significa que no van a aumentar el tope? No suben los topes que están congelados desde el 2013. O sea, hoy la categoría más alta... El monto máximo que uno puede facturar. Exactamente, es de 400.000 pesos al año. O sea, el que factura más de 33.000 pesos deja de ser, por mes, deja de ser monotributista. Bienes y servicios va hasta 600.000, ¿verdad? Sí. Sí, exactamente. Sí. Pero, sí. Por alquiler de una vivienda, claro. por ejemplo. Lo que decidió el gobierno es congelarlo, a pesar de que desde 2013 hasta hoy hubo una inflación del 110%. Esto al final lo que hace es aumentar la presión sobre los monotributistas y aumentar la recaudación. O sea lo vamos que a hablar en un momento. pasan de monotributistas a autónomos, por ejemplo, y pagan mucho más impuestos. Exactamente. Vamos a desarrollarlo en un ratito. Olivia Sor, buenas noches. Hoy Buenas tenés un noches. ranking polémico. Es el ranking de el top 5 del gabinete, quiénes son los que más tienen según sus declaraciones juradas. Vamos a ver quiénes son los más ricos del gabinete Pero de no me lo Mauricio digas Macri. ahora, Yo por tengo favor. algo para Dame un decir de poquito de declaraciones suspenso. juradas. Seguimos ansiosos. Perdón. Agosto, por favor. Déjame un poco Adelante. de incógnita para después desarrolle Olivia. Adelante. Hablando de declaraciones juradas, Cambiemos volvió a meter la pata con una cuestión vinculada a la publicación de información, a la difusión de información, en particular con respecto a los periodistas, a los medios de comunicación. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, firmó un nuevo decreto, el 647, que se publicó en el Boletín Oficial de la provincia, que modificaba un decreto anterior, el 116, que lo que decía era que los funcionarios públicos debían hacer públicas, valga la redundancia, sus declaraciones juradas. Eso incluía también a los policías, Exacto, a todo, al no servicio solamente penitenciario, funcionario penitenciario, público, exacto. Entre Tenía- paréntesis, una gran medida. Sí. Sí, por supuesto, muy Inédita. relegada por el gobierno anterior. Sí. Las declaraciones juradas iban a tener que presentarse de dos maneras, una versión reducida y una versión extendida, una versión integral. Lo que estableció el decreto, que ahora entró justamente en polémica y que ahora vamos a contar cómo lo aclaró también el gobierno provincial, establecía penas de 2 años de prisión, de hasta 2 años de prisión, para aquellos terceros que vulneraran el carácter reservado de la declaración jurada extensiva, la integral. La declaración jurada reducida iba a estar disponible para O sea, cualquier porque persona, la otra tiene incluidos... datos muy puntuales, por ejemplo, el domicilio del inmueble Exacto. que declara. La extendida tiene, sí, los domicilios, las entidades financieras donde Claro. tienen hechos... Bueno, pero si yo quiero chequear si la casa que declara vale lo que dice ahí o tiene otro valor de mercado, necesito saber la dirección. Claro, Pero o si por la el- difundís, Si no, pero si la está difundís, Pero si la entrarías en un difundís, supuesto delito según este entrarías en nuevo un supuesto decreto. delito. ¿Qué hizo el gobierno de la Claro. provincia de Buenos Aires? Hace minutos el secretario de Legal y Técnica bonaerense, Julio Contegrán, que fue procurador de la Ciudad de Buenos Aires, aclaró que no pretendían incluir a los periodistas en esta penalización, en esta sanción, una sanción penal, y
dijo que iba a salir un nuevo decreto, seguramente el día de mañana, aclarando que los medios de comunicación están exentos de los alcances de esta sanción. O sea, no va a haber penalidad para el que difunda algún dato Ahora, vinculado con la declaración es muy jurada. parecido a lo que habían hecho con la ley de blanqueo, justamente en un Sí. artículo muy parecido que El decía que 85. quien Perdón, difundiese ¿cuál era información... la penalidad en ese caso? También iba, Del artículo iba hasta 85. 2 años de Son- prisión en Ah, esos la casos. misma Va pena. todavía hasta que se termine de debatir en el Congreso y se vea cuál va a ser la forma final. Lo que se decía era justamente eso, que una persona que difundiese información de funcionarios que entraban en el blanqueo podía tener penas económicas y de prisión. Exacto. Es el artículo 157 y el 157 bis del Código Penal. Seguramente mañana salga un nuevo decreto firmado por la gobernadora. ¿Dieron algún argumento por el cual se da esta marcha atrás? Contegrán reconoció que había un error y en un comunicado oficial de la provincia de Buenos Aires también reconoce que Para hay un evitar que error. haya mala interpretación. Exacto. Ahora, ya cometieron este error. Es la segunda vez Sí. que se comete este error.